Muy buenos días, queridos estudiantes. En esta oportunidad, nuestra sesión número 6, vamos a continuar con nuestra unidad número 1, la libertad como tema literario en el género lírico, y nuestros objetivos de la clase van a ser conocer ejemplos de figuras literarias y producir un texto poético atendiendo a las características que ya habíamos visto a lo largo de la unidad. Si bien antes de este largo receso ya habíamos alcanzado a ver ejemplos de figura literaria, necesitamos retomarlo para que podamos poder tener una comprensión mayor de los textos líricos que vamos a leer a continuación y en el transcurso de lo que va quedando de unidad. Así que comenzamos. En primera instancia, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a leer el pequeño fragmento que aparece a continuación, las figuras literarias. A lo largo de la historia, ha habido numerosos intentos por clasificar y analizar los diferentes o distintos procedimientos que adopta el lenguaje utilizado en la lírica. En la siguiente tabla te presentamos algunas de las principales figuras literarias. Conocerlas te será útil para comprender mejor los textos líricos y procedimientos del lenguaje son llamadas figuras literarias. Entonces nos vamos a la tablita. En esta tablita entonces tenemos en primera instancia la figura literaria, luego el procedimiento, o sea, qué se lleva a cabo, qué es lo que tenemos que llevar a cabo para poder utilizar esta figura literaria y un ejemplo de un par de textos que algunos ya lo hemos leído, otros todavía no, pero lo vamos a ver sin duda. Entonces, la primera figura literaria que aparece acá es la personificación. Ya lo habíamos visto, en la cual se atribuyen cualidades o acciones humanas a animales, objetos e ideas. Y como ejemplo podríamos poner acá el texto de el señor Alfredo La Pera, el de las golondrinas. Dice golondrinas de un solo verano con ansias constantes de cielos lejanos. Obviamente un animal nunca se le atribuye el tema del ansia. El ansia es algo relevado solamente al dominio humano. Es solamente nosotros podemos describir esa sensación desde nuestra vereda de humano y a través de esta figura literaria le atribuimos esta característica humana a un animal como es la golondrina. Continuamos. Comparación. Esta es como la más sencilla. Dice se compara un elemento con otro y suelen utilizarse los nexos como, tal como, cual, etc. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Libre como el viento era nuestro perro. ¿Cómo? Ahí está el nexo que se aparece, del que se menciona acá. Seguimos. Metáfora. Esta es muy similar a la comparación, pero no existe el nexo como. Es más bien una traslación de un significado literal a otro figurado, con el cual hay una relación de semejanza. Entonces, dice el ejemplo, es la orientación del alma la que determina el rumbo, no la calma o la tempestad. En este caso, tempestad alude a no a un viento fuerte como tal, no alude a que hay mucha lluvia y vientos y esas cosas, sino que a los momentos en que nuestra alma está intranquila, porque habla de la orientación del alma. Existe la calma en nosotros, pero también existe el momento en que por dentro estamos, digamos, movidos o estamos inquietos de cierta forma. Entonces, tempestad va a representar eso. Ya no es una lluvia torrencial, no es un fuerte viento, sino que es un significado figurado y no elaborado o entendido de manera literal. Otra figura literaria es la metonimia y su procedimiento es se designa una idea o cosa con el nombre de otra cuando entre ellas existe una relación de dependencia o causalidad. Puede ser causa-efecto, contenedor-contenido, autor-obra, etc. El ejemplo dice, y nuestros corazones, aunque firmes y valerosos, aún como tambores sordos, tocan marchas fúnebres. Entonces, corazones tiene que ver con, obviamente nuestro corazón es un órgano, si no tomamos del sentido literal, pero a esto se le atribuye, se le designa una idea, la idea de qué, del valor, del sentimiento. Entonces,
puede ser que el, el corazón como contenedor tiene ese contenido que es las emociones y los sentimientos de los seres humanos. Seguimos. Vamos a la siguiente. Otra figura literaria es la antítesis. Y se contraponen, en la cual, perdón, se contraponen dos ideas de sentido contrario, pero que comparten rasgos de significado y se complementan. Y no se genera una contradicción entre ellas. En un ejemplo, en la lámpara que se enciende, en la lámpara que se extingue. En estos dos versos ya tenemos estos dos, digamos, eh, elementos que son obviamente contrarios, pero no existe una contradicción entre ellos. Pero uno se enciende y el otro se extingue. Son, si bien términos contrarios, pero entre ellos dos no se genera una contradicción. Otra parte, otra figura literaria, perdón, el oxímoron. Es el uso de dos palabras de significado opuesto, que, al unirse, se contradicen y crean un nuevo significado. El ejemplo: tus ojos serán una palabra inútil, un grito callado, un silencio. Entonces vendrá la muerte y tendrá tus ojos, de César Pavese. ¿Qué es lo que podemos advertir acá? Me se me olvidó destacarla con negrita, pero esta parte, grito callado. ¿Cómo es imposible que un grito sea callado? Por eso existen significados opuestos y un grito callado crea un nuevo significado. Ese grito callado a lo mejor es un grito en voz baja, pero al decir un grito, ya sabemos lo que es un grito, y decir callado, son elementos o son palabras cuyo significado es opuesto. Pero cuando los ponemos los dos juntos, creamos un significado nuevo en base a digamos, a lo figurado que pueda utilizarse esta expresión. No desde el punto de vista literal, sino que desde el punto de vista figurado. Y la última que vamos a revisar ahora es la hipérbole, en la cual se expresa un significado de manera exagerada para enfatizar una idea. Se exagera, básicamente. Inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Inundar. Esa es como ya es una exageración, digamos, llevada al extremo. Es una figura literaria bastante recurrente, tanto en la poesía como en nuestro diario vivir e incluso está en la publicidad. Continuamos entonces. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a realizar una pequeña actividad de escritura. Vamos a elaborar un texto poético considerando los elementos vistos en clases y atendiendo a los criterios que aparecen en la siguiente rúbrica. Esto está, no se ve muy bien acá, pero me voy a salir de acá y vamos a ir al documento en Word. Esa es la actividad número 2, la producción escrita. Elabora un texto poético considerando los elementos vistos en clases y atendiendo a los criterios que aparecen en la siguiente rúbrica. Vamos a tener que producir un texto poético. Pero antes de esto, vamos a leer este poema de la señora Juana de Ibarburu, una poeta uruguaya, poema titulado Noche de lluvia, y vamos a contestar estas preguntas que nos van a servir para poder producir de mejor manera nuestro texto poético. ¿Qué vamos a responder? ¿De qué habla el poema? ¿Qué sentido tiene el poema y qué sentido tiene cada estrofa? Identificar tres figuras literarias en el poema y explicar su sentido, ayudándonos, puede ser de nuestra tablita que aparece acá. Y en tercer lugar, ¿qué actitud lírica reconocen en el poema? Revisen los apuntes y el PowerPoint de las clases anteriores, en la cual hablamos respecto de las actitudes líricas. Y una vez que contestemos esto, podemos pasar al ítem número 2, que es la producción escrita. En esto vamos a basarnos en la rúbrica que aparece acá, en la cual hay 4 criterios y 3, digamos, aspectos que deben considerar. En particular, los 3 aspectos que deben considerar son la originalidad, dice crear textos o crea textos líricos originales a partir de vivencias
emociones y sentimientos personales. O sea, aquí ya viene su carga emotiva. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el texto lírico se caracterizaba básicamente por la expresión de sentimientos? En segundo lugar, vamos a emplear recursos y figuras literarias en la creación de los textos. O sea, vamos a utilizar figuras literarias, actitud lírica, etcétera, etcétera, etcétera. Y redacta siguiendo la estructura del texto lírico, a partir de los niveles lingüísticos que lo componen. O sea, no vamos a escribir en prosa, vamos a escribir en verso. Ustedes eligen qué tipo de verso, cuántas sílabas tenga cada verso. Eso lo dejo a su criterio, pero sí tiene que tener la estructura del género lírico. Y eso básicamente va a ser nuestra sesión. Así que quedo abierto a cualquier duda que puedan tener. Ustedes solamente me escriben y nos estamos viendo a la próxima. Ante cualquier duda o consulta, nuevamente les reitero, me escriben y estaré en contacto con ustedes. Que estén muy bien, un fuerte abrazo, cuídense mucho, nos vemos en la próxima sesión. Hasta luego.